Del mediodía, hoy acompañado por supuesto por Gabriel, por esto que está sucediendo en Brasil. Estamos muy atentos a la situación de Lula, Gaby. Y ahora estamos acompañados, han venido aquí, por un lado, Luciana Rosa, ella es periodista brasileña, reside aquí en Argentina. Luciana, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, buen día. Un placer, buen día. También está con nosotros Monique, ¿está bien Monique? Te preguntaba fuera del aire si estaba diciendo bien. Sí, Monique. Monique también es brasilera, vive aquí en Argentina y forma parte del colectivo Pasariño, ¿correcto? Sí, así es. Muy bien. Y está también con nosotros Leandro Morgenfeld, analista internacional. Leandro, gracias por compartir este sábado, gracias a los tres. Bueno, estamos desde hoy temprano intentando de alguna manera entender qué es lo que está sucediendo allí en Brasil, qué es lo que está pasando con Lula en el escenario político, ¿no es cierto? Si les parece, me gustaría empezar con Leandro, si nos ayudás a un primer panorama de lo que ocurre hoy, de cuál sería hoy la fotografía de Brasil. Sí, la foto de hoy me parece que es una parte muy aguda, muy dramática de un proceso golpista que en realidad empezó hace 2 años. Muchos dijimos hace 2 años, cuando empezó el proceso de destitución, de impeachment contra Dilma Rousseff, que era una forma de enmascarar un golpe de nuevo tipo, un golpe parlamentario. Por eso salimos a denunciarlo, no solo en Brasil, sino también en todo el mundo y en la Argentina. Ese proceso fue de la mano de quitar una dirigente que había sido electa muy poco antes, en el 2014, por el voto popular, que de todas formas estaba llevando una política económica bastante ortodoxa, pero no la toleraron. Y no la toleraron en un contexto de crisis económica internacional que impactó en Brasil y que llevó a los sectores del establishment político y económico a querer un ajuste aún mucho más radical. Desde que asumió Temer, su presidencia, a mi juicio ilegítima, está llevando un proceso de regresión social, económica, sin precedentes, ¿sí? Se aprobó una reforma laboral muy regresiva, una reforma previsional muy regresiva, y se hizo una enmienda constitucional para congelar el gasto social por 20 años. Tenemos que entender cuál es la dirección de esa política económica para entender este proceso de golpe de Estado que tiene varias fases. Temer nunca logró hacer pie, tiene una popularidad que nunca pasó del 5%, es decir, durante los primeros meses, después de haber destituido a Dilma, no podía salir a la calle, y hace un año, recuerden ustedes, porque van pasando las cosas tan vertiginosamente que nos olvidamos, fue grabado nada menos que por el dueño del principal frigorífico de América Latina, por Batista, negociando una coima para Cunha, que fue el jefe golpista contra Dilma Rousseff. Recuerdan que está preso, amenazó con hablar y se grabó al presidente negociando una coima y él sigue siendo presidente. Eso, más las denuncias probadas contra Ezio Neves, más el proceso contra Cunha, más todas las gravísimas denuncias y pruebas que hay de seria corrupción del actual presidente Temer, muestra que ese tridente golpista usa el tema de la corrupción como un mecanismo, una excusa para sacar a dirigentes populares como fue y es Dilma, y como hoy es el candidato que, por lejos, según todas las encuestas de los mismos medios que hace años están tratando de demoler la figura de Lula, dicen que es el único candidato con condiciones de ganar en primera y segunda vuelta en las elecciones previstas para octubre. En ese sentido hay que entender toda esta cuestión de discusión jurídica y técnica. Quieren sacar a Lula de la cancha porque gana las elecciones. Y si Lula no está a 20 puntos de distancia, está un tipo de ultraderecha que reivindica la tortura, que reivindicó y que sigue reivindicando hoy los más de 20 años de dictadura en Brasil, homofóbico, misógino, como las políticas que está llevando adelante Temer, pero llevadas a un extremo impensable, que es el ex militar Jair Bolsonaro. Está segundo. Tercera está apenas con 8% en la última gran encuesta nacional, Marina Silva, y el candidato del partido de Cardoso está al 6% de intención de voto, o uno de los candidatos, son varios porque están todos fragmentados. El partido de Temer no tiene a nadie ni siquiera para llegar al 10% de intención de voto. En ese sentido hay que entender esto como el intento desesperado por sacar a Lula, al PT y a toda la gran base popular y de izquierda, porque hoy están todos, más allá de las diferencias políticas, atrás de frenar esta avanzada para encarcelar a Lula, sacarlos del juego político. Monique, formamos parte de una comunidad aquí de brasileños que están en contra de la detención de Lula. ¿Quién es Lula para el brasilero de a pie, digamos? Para no desde el análisis, sino concretamente para el que está ahí todos los días llevando la vida en Brasil. Y bueno, Lula es un líder y un representante de políticas progresistas en Brasil de mucho éxito. Desde 2002 hasta los últimos meses de trabajo de Dilma, ellos representan un avance muy grande en las políticas sociales en Brasil,
sacó a más de 30 millones de personas del nivel de pobreza en Brasil. Fue un representante internacional muy importante, y así que tenerlo hoy en esa situación es para nosotros un atentado contra la democracia. Más que nada su figura política es un atentado a la democracia, y aparte convalida las políticas autoritarias que viene llevando Temer en Brasil, que es un gobierno ilegítimo, no votado, y que además de los puntos que mencionó Leandro, hay una situación de conflicto y tensionada en Brasil, que es que en Río de Janeiro hay una intervención militar federal injustificada, justamente por el tema de no tener popularidad y aceptación popular. Temer, ahora cerca de las elecciones, toma la decisión de poner al ejército en las playas de Río de Janeiro, en los puntos turísticos, como una forma de decir, bueno, estamos cuidando a la violencia, estamos cuidando a la sociedad, pero en realidad lo que están haciendo es intervenir militarmente. Ya sabemos que eso qué significa, ¿no? Y además de eso, 24 horas antes más o menos del fallo del juicio de Lula, un comandante del ejército sale públicamente a hacer comentarios tendenciosos, diciendo más o menos, bueno, estamos del lado del pueblo, de las personas que están contra la corrupción, y que lo que haya que hacer vamos a hacer y lo vamos a apoyar. O sea, como que demostrando que ahora también las Fuerzas Armadas tienen voz política, andan más o menos juntos en la situación conflictuosa que tenemos en Brasil. Y aparte venimos también de un episodio muy importante que no podemos dejar de mencionar, que es la muerte de la concejala Marielle Franco, que es una de las voces que eran más promisoras en Brasil ahora, y que fue silenciada, y que ya pasaron casi 25 días y no sabemos qué pasó, incluso en el Estado, que posiblemente está la intervención militar y federal, y nadie sabe decir cómo pasó. Y es una mujer que estaba luchando por los derechos de los afrodescendientes, de la comunidad LGBT, de los villeros, incluso de las familias de los policías que fueron muertos. O sea, tenía una muy importante que estaba en la comisión también que regulariza la intervención militar en Río. Claro, ella es muy importante. Era como una fiscal, o sea, estaría ahí. Y había denunciado los abusos del ejército contra los jóvenes. Claro. También en esta intervención militar que el ejército está teniendo en la favela y en los lugares turísticos, ¿no? Claro, es una situación muy preocupante porque tenemos a un gobierno no electo. Michel Temer es un presidente que no fue elegido por el pueblo. Tenemos al ejército ahora tomando frente de posiciones muy importantes como Río de Janeiro, como intervenciones militares, hacen pronunciamientos públicos. Entonces, además de la prisión de Lula, que supuestamente va a pasar en los próximos días, todo es un atentado a la democracia, al Estado de Derecho de Brasil. O sea, somos un país con más de 220 millones de habitantes y no tenemos voz. O sea, los gobiernos y los representantes ya no representan a nosotros, representan a sectores oligárquicos de la sociedad, a corporaciones, a un Congreso y un Senado muy, muy corrupto. Entonces es una situación bastante complicada. Luciana, en tu rol de periodista, digamos, observadora de la realidad, con mucho conocimiento, por supuesto, de la realidad brasileña, pero estando aquí en Argentina, ¿podés tamizar el proceso brasilero desde las políticas también públicas que se están llevando adelante acá en Argentina y en nuestros países de la región? Totalmente, o sea, obvio que nunca se puede hacer una comparación así al mismo nivel, ¿no? Son procesos distintos, hasta porque yo estoy insistiendo en todas las charlas que estoy hablando sobre este caso de Lula. Lo que pasa en Brasil principalmente es una crisis de la democracia, ¿no? Que era lo que la compañera estaba hablando ahora, o sea, que nosotros estamos siendo gobernados por un presidente que no fue electo, o sea, que no hay una mayoría en las urnas de acá. Si bien se están llevando a cabo medidas parecidas como la reforma previsional, ahora se va a votar la reforma laboral, o sea, vienen en un proceso a la par con Brasil en ese sentido.
acá tenemos un gobierno electo apoyo, claro, con apoyo del pueblo, o sea, con una mayor legitimidad que en Brasil, ¿no? Claro, y eso es lo sorpresivo, y eso también tiene que ver mucho con el Congreso que tenemos allá en Brasil, que es realmente el Congreso más conservador desde la dictadura militar y que fue articulador del golpe parlamentario en contra de Dilma Rousseff, y ahora está avalando las decisiones, los cambios, las reformas que está llevando a cabo Temer. Y otro punto que creo que es semejante, por así decir, pero muy entre comillas, entre Brasil y Argentina, es realmente, bueno, Lula tiene 6 causas en su contra, ¿no? En andamiento. Una ya, ya tenemos la condena, y Cristina Kirchner también tiene 9 causas, puede ser 9 o 11 causas. Sí, 5, igual no están, acá no hay condena todavía, ¿no? No, acá todavía no hay condena. Ella irá a juicio oral, ¿no? Ya que probablemente ese año por 2 de las causas, pero también, o sea, con un juego mediático muy importante. Si allá tenemos a Moro, acá ustedes tienen a Bonadío, por ejemplo, que es alguien que hace que usa la prisión preventiva como un espectáculo mediático de alguna manera, que es, porque si yo soy un ciudadano común y veo un político esponsorado, o sea, llevado por la policía, escoltado hacia la prisión, yo de ahí, mi primera imagen, mi primer mensaje que yo grabo es que es un criminal. Entonces es un poco eso lo que hicieron también en Brasil cuando allanaron a la casa de Lula, siendo que le iba a entregar, siendo que le iba a ir a declarar. O sea, hay ciertos indicios, ¿no?, de que la justicia o sea, está actuando realmente de una forma objetiva o está actuando de una forma política. Por ejemplo, suelto un dato más reciente de Brasil, ¿no?, sobre las elecciones y sobre el hecho de que ahora estemos viviendo en Brasil también una condena, un juicio mucho más político que otra cosa, ¿no? Ayer, 2 de los principales nombres que serán candidatos probablemente a la presidencia de Brasil, se bajaron de sus cargos. El ministro de Hacienda, Meirelles, ayer entregó su cargo y es un nombre probable de candidato. Y el intendente de San Pablo, João Doria, también dejó el puesto, ya no es más intendente de San Pablo y sería otro nombre. De hecho, João Doria estuvo acá hace muy poco reuniéndose con Macri. O sea, hay una visita de, bueno, ¿cómo hiciste? Sí. O sea, hay una cultura. Durán Barba es muy popular en Brasil. No, y hablando de eso, perdóname, chicos, si me permitís, Luciana y Pablo y Gaby, el papel de Macri que tuvo en todo el conflicto que empieza hace 2 años es un papel muy lastimoso. Ayer veíamos, en realidad en las últimas 72 horas, declaraciones de solidaridad de líderes de toda la región. En cambio, el gobierno argentino dijo, respetamos absolutamente el proceso que está habiendo en Brasil. Hubo una comunicación ayer entre el canciller de Argentina y el canciller de Brasil. Más allá de que la Cancillería argentina no quiso expresarlo públicamente, fue clave el gobierno de Macri en el año 2006 para que Temer pudiera convalidar el desplazamiento de Dilma Rousseff. Porque cuando el Congreso la suspende, hay un proceso que se abre de varios meses, en vez de haber convocado al Mercosur, al UNASUR, para que frenaran ese golpe parlamentario, como se hizo en otras oportunidades, en el caso, por ejemplo, cuando se produjo el golpe en Honduras en el 2009, o en el caso de Paraguay, Argentina, que es clave en este sentido, convalidó el gobierno legítimo de Temer. Fue Macri a Brasilia, recuerden ustedes, fue el primer presidente que lo recibió, con lo cual le dio un espaldarazo diplomático muy importante, y lo que quieren hacer tanto Macri como Temer es primero licuar el Mercosur. Por eso impulsaron la suspensión de Venezuela y por eso ahora en una semana que empieza la Cumbre de las Américas en Lima, una Lima también convulsionada porque acaba de caer el presidente. Con chance de que venga Trump también. ¿Cómo? Sí. Con el chance de que participe Trump. Sí. Exactamente, que va a venir el primer viaje de Trump a la región. Van a utilizar ese espacio en una semana, empieza el viernes que viene, para atacar a Venezuela. ¿Sí? Y al mismo tiempo para licuar no solo el Mercosur, sino la UNASUR, la CELAC, es decir, una región que recuerdan lo que fue el No al ALCA el 2005 en Mar del Plata, donde Lula, el presidente de Argentina, de Paraguay, de Uruguay y Chávez, el de Venezuela, se pusieron de acuerdo para decir vamos a priorizar la integración regional
y no un proyecto subordinado a Estados Unidos. Bueno, hoy hay una política exterior muy subordinada a los intereses de los países centrales y en particular de Estados Unidos. Sobre este tema es interesante porque todo el proceso de negociación de esta Cumbre de las Américas, primero tuvo a Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, visitando la Argentina y poniendo la pauta de cuál debería ser el tema de agenda, y después a Rex Tillerson, el ex secretario de Estado que ahora renunció, digamos. Claro, y dijo que Argentina era el nuevo líder de la región. Era el nuevo líder de la región. En pasar a la Argentina su obligación, su deber de proteger o de como la democracia, ¿no? Hablando mucho de Venezuela. No visitó Brasil, ojo, que es uno de los países más importantes en Latinoamérica, en una gira en que visitó Argentina, países. Colombia, buscando aliados regionales, sobre todo para el bloqueo a Venezuela y para que justamente ocurra lo que finalmente ocurrió, que fue la desinvitación de Nicolás Maduro, ¿no? De la Cumbre de las Américas y demás. Ahora, yo les quería preguntar a los tres, que es algo que conversábamos. Hoy Lula sigue siendo el candidato con mayor intención de voto. Las distintas encuestas hablan de un promedio de 38%, con mucha diferencia sobre este personaje siniestro como Jair Bolsonaro y demás. Pero no vemos un grado de movilización tan grande en Brasil, porque de hecho ahora vemos alrededor de la sede del gremio metalúrgico que hay gente, pero no la gente que representa a Lula. Digamos, ¿por qué está pasando esto en Brasil? ¿Por qué no hay una movilización tan grande, teniendo en cuenta que es el político más popular de Brasil? Bueno, yo doy una opinión muy cortita. A ver, a mí me parece, para esbozar alguna respuesta... Monique estaba por... perdón, no te... No, me parece que venimos hace semanas enfrentando varias situaciones complejas en Brasil. O sea, ya la sociedad tomó un golpe muy fuerte con el tema de Mariel. Entonces Brasil estuvo movilizado por muchos días. Ayer hubo una movilización grande, siguen en vigilia allá en el sindicato de los metalúrgicos. En Río de Janeiro también, en la Candelaria, hubo una manifestación grande. Y yo personalmente, no sé, en Brasil siempre hice una comparación con Argentina. Nunca fuimos un país de hacer protestas con frecuencia. Y yo veo ya hace 2 años, y pasa con el colectivo Pasariño también, que arrancamos alto, o sea, vamos a hacer manifestación, nos vamos a organizar, y aparece otra situación muy compleja, y bajan los ánimos, y tarda un tiempo a juntarse de vuelta, a organizarse, a salir a la calle. Hubieron manifestaciones en que la policía estuvo haciendo una represión muy fuerte, y eso en Brasil no es como acá. Como que hay gente que va y enfrenta y todo más. Eso como causa un poco de miedo. Creo que la intervención militar en Río de Janeiro es un símbolo muy fuerte de cómo el gobierno está preparado para ciertas manifestaciones. Y creo que con el tema de Lula es una figura importante. Tenemos críticas a la política del PT en distintos sectores, pero hay mucha gente que también está como... no quiere participar, quiere ver qué va a pasar, pero no salir a la calle. Y bueno, lo que veo es que hay ahora un intento de unir los partidos de izquierda, como el PSOL. Ayer se acompañaba un poco el discurso de varios políticos que hacían ahí frente al sindicato. Pasaron varios representantes de varios partidos de izquierda y de progresistas en Brasil. Entonces yo creo que de ahí adelante puede ser que venga a pasar un poco más manifestaciones, organizaciones, actos y todo más, porque ahora se va a intentar como última forma de enfrentar las políticas fascistas, casi me arriesgo a decirlo, es que haya una unión entre varios partidos y que eso gane un poco más de fuerza al invitar al pueblo a salir a la calle. Yo creo que más o menos viene por ahí. Bueno. Sí, coincido básicamente con Mike, perdón que no te entendí antes que te interrumpí. Me parece que tiene que ver con varios factores. Uno es el factor histórico, que efectivamente, a diferencia de la Argentina, Brasil no tiene esa tradición de grandes movilizaciones populares. Otro tiene que ver con la política de alianzas que tuvo que hacer el PT, que trató de impulsar Lula para llegar al poder, incluso con el PMDB, con un partido muy conservador como el de Temer, que es el que termina, digamos, entre comillas, traicionando, pero también en el Congreso, producto de un Congreso muy fraccionado, más de 30 partidos con representación parlamentaria. Entonces tiene que ser esos acuerdos a veces poco transparentes,
digamos, para sostener la gobernabilidad. Y esto provocó en los últimos años una desmovilización de las bases. Me parece que tiene que sacar, digamos, se tiene que sacar como enseñanza histórica que lo que no se movilizó para frenar la destitución de Dilma Rousseff, hay que cambiarlo porque si no vamos hacia la misma resolución. Y hay algunos ejemplos históricos positivos. Nosotros tenemos el 17 de octubre, es una poblada popular donde se revirtió un proceso de encarcelamiento de un líder popular, en el caso de la Argentina con Perón, y más cercano lo tuvimos también en Venezuela. Cuando fue el golpe de Estado, recuerdan ustedes, el 11 de abril del 2002, se consumó un golpe de Estado, se apresó a Chávez, no se sabía dónde estaba, se lo llevó un avión militar a una isla, y no solo fue que parte de las Fuerzas Armadas se mantuvieron leales, lo que revirtió el golpe. Esa noche y el 12 de abril, hubo 1 millón de personas rodeando el Palacio de Miraflores, diciendo fuera los golpistas y que vuelva Chávez, y así en 48 horas, en algo bastante inédito, se pudo revertir un golpe de Estado. Me parece lo que está diciendo Mónica, y coincido con ella, es que esto es una oportunidad histórica para construir una amplia unidad de todas las bases, de los movimientos sociales. El MST, el Movimiento de los Sin Tierra, ayer manchó en todo el país. La CUT, la central sindical principal, pero de las distintas representaciones sindicales en Brasil, los movimientos sociales. Hay varias coaliciones ahora, y la novedad que decía recién Mónica es que partidos incluso que fueron oposición, que hace muchos años abandonaron a Lula, que tienen mucha fuerza. El PSOL, por ejemplo, donde militaba Mariel Franco, esta concejal que fue asesinada, estuvieron ayer los principales dirigentes y dijeron tenemos que hacer un frente popular en defensa de la democracia. Me parece que es una oportunidad lo que dice histórica. Gabriel, ¿no? Pareciera que la gente en sí, como es toda esa muchedumbre que apoya a Lula, todo ese pueblo que apoya a Lula, no está saliendo a la calle en masa, ¿no es cierto? Sí, hay varios factores. Yo creo que también, y tiene mucho que ver con eso, que la cultura política en Brasil no es tan popular, digamos, como la cultura política acá en Argentina, ¿no? Que solemos decir que siempre hay cortes de calles, ustedes son mucho más indignados, digamos, que el brasilero. Lo que pasó, por ejemplo, antes del Mundial y con las protestas en Brasil 2013, si no me engaño, fue el boom de las protestas, fue sorpresivo hasta para nosotros brasileños, que somos tenidos como el pueblo alegre, contento, pacífico, tranquilo. Entonces, ahora lo que está pasando, además de que Lula es una figura que, más allá de la popularidad que tenga, también, o sea, fue muy criticado hasta por los que le votaron, ¿entendés? O sea, y hay esas gestiones también de los partidos más de izquierda que lo criticaron durante mucho tiempo. Entonces yo creo que no hay un amor descomunal por la figura de Lula, que justifique esa salida del pueblo, de la masa, ¿no? De las masas a la calle, sino que lo que uno se está dando cuenta ahora, y ahí vuelvo a la crisis de la democracia, es que es el momento de que se unan las fuerzas que están en contra de que vuelvan militares, de que asuma la presidencia un Bolsonaro, que está mucho más cerca de un líder fascista de que otra cosa. O sea, que es un movimiento mucho más en defensa de la libertad democrática que apoyar este líder, este mito, este héroe, por así decir, que representaría Lula, ¿no? Entonces yo creo que por eso también la gente no está saliendo a la calle. Y obviamente por una descreencia total en el poder que ellos tienen. Porque en el momento que yo elijo un presidente y de repente ya no es más por armaciones, por entruncados políticos, es difícil que yo salga a la calle y crea que eso va a tener algún tipo de valor. Con las personas que hablé en Brasil, por lo menos, yo preguntaba, ¿pero van a salir a la calle por la prisión de Lula? La verdad es que me avergüenzo, mis amigos decían, pero sentimos que no sirve para nada, básicamente. Claro. O sea, que es algo inútil hoy, que no tenemos voz. Y es eso, son fuerzas militarizadas y el pueblo. Y hay sí un terror, un miedo, como un estado de tensión ahí, ¿no? O sea, asesinaron a Marielle Franco con 9 tiros. No se sabe qué es lo que pasó. Después de eso es muy difícil que la gente tenga el coraje de salir a la calle, de darle el pecho, de dar la cara. Los que están allá en el sindicato metalúrgico están siendo enfáticos de decir, nosotros estamos acá poniendo el cuerpo y poniendo nuestras vidas. O sea, hay un nivel de violencia creciente muy importante en Brasil, y eso es clave, creo que también en ese sentido. Sí. Claro. De hecho, hay que decir que el nivel de violencia es general. De hecho, hace poco se conoció el ranking de las ciudades más violentas del mundo, donde gran parte, más de las 50 ciudades
40 son de América Latina, y en el ranking, en los 10 primeros lugares, hay 2 o 3 ciudades de Brasil, ¿no? Justamente. Y a la respuesta a eso de Temer es militarizar, claro, ¿no? Y obviamente eso genera temores en muchísimos sectores, ¿no? Claro. Es un dato para tener en cuenta porque, y lo que mencionaban recién sobre este alegato, esta diatriba que hizo el ejército, básicamente es un mensaje casi golpista, porque ha dicho, si Lula no va preso, salimos a las calles. Un poco, no sé por qué es casi. sí. Además había habido una votación del Tribunal Supremo una semana antes que había salido 6-5, digamos, en favor de Lula, por decirlo de alguna manera, y la votación ahora salió 6-5 porque Rosa Glebert justamente dio vuelta a su voto, ¿no? Ese es un punto interesante, porque este voto que estaba en duda, que era el de Rosa Weber, generaba una discusión porque tiene que ver con la legalidad de esto de que mientras hablamos vemos imágenes en vivo de allí en donde está, de lo que está ocurriendo en Brasil, ¿eh? Perdón. Por favor. La discusión que se viene ahora y que va a tener que resolver el Superior Tribunal Federal es la constitucionalidad de la prisión justamente por la doble instancia, ¿no? Que a la doble instancia ya tienen que ir presos. Y en el voto de Rosa Weber, que si bien fue en contra de Lula, rechazando el habeas corpus, dice, si yo tuviese que discutir la constitucionalidad de esta norma, diría que es inconstitucional. Es decir, que si se llega a discutir ahora la constitucionalidad de esto, estaría 6-5 a favor de que es inconstitucional el tema de la prisión con el doble proceso. Por lo tanto, tendrían que hacer rever la situación de Lula y de muchísimos otros presos por el tema del lavallato, ¿no? Claro. O sea, fíjense lo delgado que es esta cuestión. El voto que termina definiendo, estaban 5-5, ¿no? No el día de la votación, la previa se sabía que estaban 5-5 y la duda era Rosa Weber. Ella dice, si a mí me hacían discutir el tema de la constitucionalidad de esta norma, yo decía que es inconstitucional. Pero bueno, esta es la norma, me adapto a lo que dice la mayoría, voto en favor de esto. Ahora sí, cuando se discuta la constitucionalidad, es muy probable que Lula termine saliendo en libertad justamente porque no hay legitimidad o no. De hecho, en los argumentos de los votos de los jueces que votaron en contra de que se le rechace el habeas corpus, es decir, a favor de Lula, dicen ellos, esto atenta contra la Constitución brasileña. Sí. Una ley no puede estar por sobre la Constitución brasileña, y esto es una discusión jurídica que se va a venir ahora, ¿no? Sí, para comentar dos cosas. Hay dos cosas que al colectivo y creo que a la mayoría de las personas nos llaman la atención, es que 17 otros acusados que también están condenados en segunda instancia esperan en libertad. Claro. Y otra cosa que me parece bastante atípico es que en el caso de Lula la justicia está tan rápida, una cosa que nunca ha pasado en Brasil. O sea, el TRF puso el juicio de Lula a frente de muchos otros que estaban por ser analizados. Y ayer y en las últimas horas, el juez Moro, en 17 minutos después del fallo, ya hace el mandato de prisión. O sea, está todo más o menos agendado, parece. Claro, el dato objetivo lo mencionamos al principio del programa, es que el proceso de Lula, desde el momento de la condena en segunda instancia hasta su detención, son 7 meses. El promedio de los presos del lavallato van de 22 a 30 meses, desde el momento que le dan la sentencia de segunda instancia hasta el momento que lo encarcela. Por lo tanto, se ve una celeridad muy grande con el tema Lula, ¿no? Incluso suponían que iba a terminar preso, que esto podía ocurrir, pero que Lula iba a poder hacer campaña. Por eso inició la campaña antes, estaba haciendo actos bastante populares. Y hubo un atentado. Eso quería decir justamente. La semana pasada la caravana, esto es gravísimo, la caravana de Lula fue atacada a tiros, ¿no? Y había un editorialista muy importante del Grupo Globo y de la Folia de San Pablo que decía, estamos muy preocupados por cómo van a reaccionar ahora Lula y los lulistas frente a este ataque. No por el ataque, sino por la posible reacción, digamos. Una cosa muy preocupante, todo lo que está pasando. La declaración de un general en actividad amenazando a la Corte Suprema un día antes es una cosa que tendría que reaccionar toda la región diciendo, esto es un intento golpista. Y el día que ocurre el atentado contra el micro, que disparan contra 2 de los micros de la caravana de Lula, hay que decir, Bolsonaro salió a reivindicar el ataque. El que va segundo en las encuestas salió a aplaudir que lo hayan atacado la caravana de Lula. Sí, básicamente la campaña electoral de Bolsonaro es
emitir odio al PT, a Lula y a las frentes de izquierda. Sin proponer nada, ¿no? Claro, o hacer comentarios fascistas, homofóbicos Recordemos que es el diputado que cuando votó por la destitución de Dilma dedicó el voto al torturador que la había torturado a ella, ¿no? Lo hizo públicamente en una sesión que vimos transmitida a todo el mundo, ¿no? Una sesión escandalosa. Respecto a si pudiéramos corrernos un poco del día, ¿no? De la coyuntura, de lo que está pasando hoy con Lula. Y los invito a ir un poco para atrás y después pensar un poquito para adelante. Un Brasil que, según cualquiera de ustedes en la mesa sabe mucho más que yo de esto, pero que uno entiende que siempre ha tenido este Congreso tan atomizado en sus fuerzas que lo ha obligado a una política esencialmente corrupta, digamos, para diversos acuerdos, ¿no es cierto? Un Brasil que a pesar de eso se puso de pie, más allá de simpatías políticas o no con Lula, visto por todo el mundo, digamos. Un Brasil que realmente se convirtió en una potencia, que desde afuera era un modelo, era un ejemplo. Nosotros nos cansamos aquí de escuchar en Argentina, nos cansamos en el sentido que lo escuchamos muchas veces, ¿no? Miren Brasil, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos ser Brasil. Que todo esto se venga abajo tan rápido, ¿tiene que ver con que aquello no era real o con que aquí hay unas fuerzas que han tomado el mando y que lo han roto todo muy rápido? Primero, tratar de entender esto y en virtud de eso, ¿hacia dónde tiene posibilidades Brasil de ir, digamos, de recomponerse? Yo creo que hablar del futuro ahora de Brasil es una cosa bastante complicada. Si realmente Lula no va a ser candidato, la expectativa ahora es ver cuál es el candidato que se va a postular, creo yo, que puede salir de esa alianza entre los frentes de izquierda. Ahora, creo que el legado de Lula, la historia, no solo de Lula, pero de Dilma también, es algo que va a quedar en la historia. El crecimiento de Brasil en la década que estuvo el PT fue bastante promisor. O sea, teníamos políticas sociales desde la más básica de llevar a la gente que no tenía acceso a agua, dentista, comida, hasta tener el Ciencias Sin Fronteras, que llevar los intelectuales de Brasil a todo el mundo. Entonces creo que es un avance que no es una mentira, que no es algo armado. Y creo que si lo que está pasando hoy nos deja a todos sorpresivos es porque hay un grupo de hombres blancos de la aristocracia de Brasil que ya comanda Brasil por los bastidores hace mucho, que organizaron un plan que está llevando a cabo con éxito. O sea, hay escuchas, incluso la comunidad brasilera pone en sus perfiles de Facebook esa charla que es: tenemos que hacer un acuerdo con todos, tenemos que poner a Michel Temer, tenemos que encontrar una forma que esa sangría, que es como que todos los diputados y senadores que estaban siendo denunciados por Lava Jato no vayan presos. Entonces tenemos que hacer un acuerdo con todos, poner a Michel, un acuerdo con todos y con el Supremo. ¿Entendés? Entonces una cosa, se ve muy claramente un golpe adentro de un golpe, adentro de un golpe, con una secuencia cronológica muy pensada. O sea, Dilma, después Temer, intervenciones, el Senado y el Congreso bastante organizado junto con el gobierno ilegítimo, y ahora la prisión de Lula, que lo invalida y no lo deja concurrir a las elecciones en octubre. Entonces... Sí, yo creo que también hay un punto ahí que a veces es peligroso hablar de eso. O sea, obviamente ya lo que estamos viendo, en mi opinión, es Lula armando su futuro en la historia. Ya no más pensando en las elecciones, ¿no? No se entregó y está resistiendo, por así decir, para construir ese capítulo de su historia de otra manera, ¿no? Para salir como, bueno, yo resistí hasta lo último, no se entregó porque no se considera culpable por esa causa, pero es muy peligroso a veces hablar de todo lo que Brasil creció, de todo lo que mejoró el tema de la desigualdad durante Lula, ahora en este momento, porque pareciera que estamos defendiendo que él, a pesar de que robó, o hizo cosas buenas por el país, ¿entendés? Lo que estamos discutiendo acá es como que
que tantas brechas no se dieran cuando Dilma aprobó esa ley, que se investigara Lava Jato y que surgieran varios casos de investigación sobre la corrupción de Brasil, que es algo endémico, que es algo que llevamos años teniendo prácticas de la política muy corruptas. Entonces, cómo eso fragilizó también su propio sistema, la propia articulación del Partido de los Trabajadores, y cómo al ganar fuerza hizo tantas articulaciones ese partido que terminó siendo su propio también punto débil, ¿no? O sea, cómo se destruyó por hacer alianzas con muchas fuerzas muy distintas a ellos, ¿no? Y que yo creo que ese es el punto. O sea, tenemos hoy una justicia justa en Brasil, podemos confiar en la justicia. ¿Es tan correcto el juez Moro? ¿Es tan neutral la justicia? Eso es lo más peligroso, o sea, tener un judiciario totalmente politizado o muy involucrado con otras fuerzas políticas, eso es lo que a mí me asusta ahora. A pesar de que sí, no hay ninguna duda de que Lula es una figura que va a entrar para la historia y que hizo mucho por el país. No sabemos lo que va a pasar ahora y yo creo que es un trabajo muy grande el de reconstruir la democracia en Brasil, que es lo que está en riesgo en este momento, sin duda. Claro. Sí, yo tomando tu pregunta, Pablo, así breve, me parece que si tomamos en cuenta Brasil en un contexto histórico más largo, más allá de que es cierto que Lula sacó a 30 millones o más de 30 millones de personas de la pobreza, que hubo cambios sociales inéditos en Brasil, me parece que también está claro que no fue suficiente. Brasil sigue siendo, después de 14 años de gobiernos del PT, el país más desigual de la región más desigual del planeta. América Latina, a pesar de los años de crecimiento que hubo en los primeros años del siglo XXI, sigue siendo la región más desigual del planeta. Y dentro de eso, las desigualdades en Brasil son históricas y agudísimas. Hoy Brasil tiene 13 millones de desocupados. 3 veces la población de Uruguay de desocupados. Es decir, es una situación social, es un caldo de cultivo para esta violencia que mencionabas vos. O el año pasado más de 60.000 homicidios. Es decir, hubo una reversión, pero una reversión parcial. Me parece que no es el momento hoy el momento es en unidad resistir este intento, digamos, antipopular de consolidar el golpe, pero nos debemos pues un balance de cuál fue esa política, mencionaba recién Luciana, de conciliación con sectores empresariales, sectores políticos, sectores judiciales y hasta sectores mediáticos, porque en Brasil no se intentó, como se intentó hacer acá, una ley para democratizar el sistema de medios de comunicación. Está mucho más concentrado todavía que en la Argentina y esos son los sectores que están avanzando hoy con la destitución, que avanzaron hace 2 años con la destitución de Dilma y hoy que están avanzando para encarcelar a Lula y por varias décadas tratar de tronchar cualquier posibilidad de un proyecto popular alternativo en Brasil y en América Latina. Es decir, si esto en Brasil se consolida, la posibilidad de revertirlo en América Latina es muy difícil. Cuando se dio el golpe en Brasil en el 64, con apoyo norteamericano, y clausuró el gobierno de Goulart y se instaló una dictadura de 21 años, esto fue una señal también para todos los militares de la región. Muchos de ellos entrenados en los años 60 y 70 en la Escuela de las Américas, ¿sí? Para decir, bueno, Estados Unidos convalidó este golpe, si en Brasil se puede establecer durante 2 décadas un gobierno militar, esto es una señal para una avanzada de golpes de Estado que siguieron en toda América Latina a fines de los 60 y durante toda la década del 70. Por eso en toda la región es muy importante que miremos lo que está pasando en Brasil, que nos movilicemos como están haciendo los compañeros acá y muchas organizaciones. Ayer me puso muy alegre ver a todas las centrales sindicales de la Argentina movilizados con sus principales dirigentes en la Embajada de Brasil, a los principales partidos políticos, desde el kirchnerismo hasta la izquierda, es decir, con posiciones internas a veces muy sirven, movilizados todos juntos para decir tenemos que defender a Lula porque en la suerte de Lula se está jugando la suerte de una posibilidad de otra política en Brasil, pero también en toda América Latina. Muchísimas gracias a los 3 por estar aquí con nosotros, un placer escucharlos, un gusto. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y seguimos, Gabriel, vamos a tener todavía mucho más por supuesto. Sí, está por comenzar la misa en honor a la mujer de Lula, que cumpliría 68 años allí, bueno, y después vamos a contar los preparativos para esta misa donde Lula estuvo en cada detalle, hasta eligiendo la música. Vamos a contar un poco de eso. Esto indicaría, según las últimas informaciones, que después de esto se entregaría. Se entregaría y que hay una negociación ya bastante avanzada de los abogados de Lula con la Policía Federal sobre las condiciones en las que se entregaría.